Esta sesión, que voy a pasar la palabra a mi colega y otra vez le agradecemos a Searde y Raúl Bertero y Griselda Lambertini y todo el equipo en la Universidad de Buenos Aires por su acompañamiento y los aportes en realizar este evento. También quiero destacar en esta sesión que nos acompañan 4 distinguidos participantes, panelistas de YPF, de Pan American Energy, de Chevron y de Sproul. Juan Martín Bugoroni es miembro del Board of Directors del Instituto de las Américas. Necesito que reconozco su participación muy importante en el board. Gracias, Juan Martín. Jorge Milanese es miembro del Steering Committee a través de Sproul. Jorge, gracias por todo. Y Eric Dunning, que representa a Chevron, y Chevron por muchos años, miembro del Steering Committee del Instituto de las Américas, y siempre dando mucho a sus perspectivas en nuestros eventos. Y gracias a usted, Eric, y todo el equipo, Dante Ramos, Maya y Steven en Washington. Bueno, Raúl Bertero, por favor, señor, la palabra es suya. Muchas gracias, Jeremy. Como siempre, un placer trabajar contigo y el Instituto de las Américas. También muchas gracias a los panelistas, panel de súper lujo, diría yo, que tenemos hoy. Y siguiendo un poco con una visión optimista, relativamente optimista, que hemos recibido recién en un panel de finanzas, que generalmente no es muy optimista con Argentina, pero hemos tenido una visión relativamente optimista del futuro. Y entonces, nada mejor que ahora ver las cosas desde ya, vaca muerta. Es un enfoque sobre petróleo, pero sin duda algo de gas también vamos a hablar, con una actualización sobre las inversiones en vaca muerta, la visión de cada uno de ustedes de cuál es la situación en este momento. Yo les pediría que hagan una presentación cada uno de unos 10 minutos y después vamos a ir con una serie de preguntas sobre lo dicho y sobre cómo podemos desarrollar este valiosísimo activo que tiene la Argentina. Yo empezaría entonces con Pablo Giuliano de YPF, si nos puede dar su visión sobre este enfoque de petróleo y vaca muerta. Bueno, buenas tardes. Gracias, Raúl, por la introducción. Buenas tardes a todos, a la audiencia. Realmente es un placer poder compartir con ustedes este evento. Creo que si nos imaginamos cómo va a ser el escenario de recuperación focalizado en petróleo, pero en Argentina y sobre todo en vaca muerta, no solo en gas, tenemos que primero hablar de la pandemia, cómo hemos podido recomenzar nuestras operaciones en vaca muerta en tiempos de pandemia, respetando todos los protocolos, cuidando a nuestra gente y haciendo que el trabajo que tenemos que hacer lo podamos hacer de manera segura, cuidando la salud de todos los trabajadores. El escenario de recuperación que nosotros vemos desde YPF está enfocado en 2 grandes ejes. Uno claramente en el petróleo y otro en el gas. Haciendo foco en el petróleo, nosotros en el escenario de recuperación lo que vemos es un crecimiento. Vamos a crecer de la mano de poder reducir los costos, de poder ganar en eficiencia. Hemos reducido en este tiempo que llevamos de pandemia, y es nuestra visión para el primer semestre del año, reducciones que hemos obtenido y alcanzado ya en firme entre 15 y 20% respecto al CAPEX, a nuestros costos de desarrollo. Estamos trabajando fuertemente en optimizar y en mejorar la eficiencia de las operaciones. Perdón. Y eso para nosotros es el primer escalón hacia un escenario de recuperación de actividad. ¿Con qué visión de largo plazo? Con una visión de seguir siendo cada vez más eficientes, de reducir cada vez más los costos, de comenzar a pensar en que nuestros proyectos sean competitivos a nivel internacional, con una visión de más largo plazo de una vaca muerta exportadora, no solamente YPF, sino además al resto de la industria. El otro eje principal es el Plan Gas. Creo que el Plan Gas es un plan que viene a rescatar y a, de alguna manera, poner todo el aprendizaje de los planes gas anteriores
es un plan novedoso, es un plan que tiene muchas mejoras respecto a los anteriores y nos vuelve a poner nuevamente en carrera para comenzar o recomenzar nuestra estrategia de desarrollo de gas sobre Vaca Muerta. Muchas gracias, Pablo. Vamos a volver después enseguida con alguna pregunta sobre tus comentarios. Bueno, yo le pediré ahora a Juan Martín Bulgeroni si puede dar su opinión sobre esta cuestión. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Raúl. Gracias, Jeremy, por la introducción. Saludo a todas las autoridades presentes y a los asistentes de este evento. Respondiendo al título del panel, yo creo que la pandemia nos afectó bastante y estamos recuperándonos. Esa es una visión en la que quiero desarrollar. Y el otro es que tal vez no hablo tanto de una recuperación, pero sino de un camino que venimos transitando, ¿no? La industria ha hecho un recorrido muy importante para entender qué tenemos referente a los recursos que existen, qué tan productivos son, dónde es mejor, dónde no es tan bueno, y qué es lo necesario para poder desarrollarlos. Es un camino que arrancó hace tiempo y lo hemos ido transitando como se debe. Yo creo que con el cuidado que merece, porque apurarse demasiado en esto lleva a una inversión que no es eficiente y que puede destruir valor más que generar valor. Así que estamos cumpliendo con todas las etapas que debemos ir afrontando para el desarrollo de estos recursos, y es un camino de larguísimo plazo y creo que las oportunidades son infinitas. Volviendo al corto plazo, cuando declaramos la emergencia sanitaria, las empresas petroleras intensificamos las medidas para minimizar los efectos de la pandemia y resguardar la salud de los trabajadores, de sus familias y de las comunidades en las que operamos. Esto nos llevó a readecuar la actividad para mantener las operaciones en forma segura, pero a su vez poder abastecer al mercado local de petróleo, de gas, de combustibles, para también asistir a muchos de los sectores esenciales que continuaron con su trabajo. Esta coyuntura se dio junto con una demanda débil a nivel mundial de petróleo por causa de la pandemia y otras causas también que puedo desarrollar, que afectaron a todas las compañías del mundo, no solo en Argentina. Acá en Argentina la demanda de combustibles llegó a caer un 60% de lo que fue los niveles pre-pandemia. A medida que el tema del aislamiento en Argentina se fue liberando de a poco y la situación sanitaria fue mejorando, la compañía logró recuperar la actividad fundamentalmente en Golfo San Jorge y en la cuenca neuquina. La reactivación se va a ir dando a medida que el país se recupere saliendo de esta pandemia, ¿no? La demanda a nivel mundial del petróleo cambió, no es lo mismo que fue antes. La pandemia creo que aceleró la tendencia que traía los precios del petróleo, la nueva realidad que llevan los precios del petróleo. Hay muchos factores que impactan en esto, pero para mencionar algunos, tenemos una visión distinta a lo que va a ser el cambio de consumo de combustibles respecto a la movilidad. Se van a utilizar fuentes de energía alternativas al petróleo. Hay un enfoque hacia el gas natural como un combustible por excelencia a lo que va a ser la transición, reemplazando al carbón y al petróleo. Y también a nivel mundial se ha venido viendo y hablando de que las tasas de crecimiento de muchas de las economías
grandes, que fueron los motores en las últimas décadas, no son las mismas que venían trayendo, ¿no? Entonces, todo esto genera una incertidumbre respecto a la demanda y una visión de precios relativamente débiles a futuro del petróleo, lo que para nosotros en Argentina nos pasa lo mismo. La correlación de un índice de actividad económica con respecto al consumo de petróleo o consumo de combustibles es directamente proporcional, lo que cualquier variación en la economía argentina impacta mucho en lo que es el consumo. Esto contrapuesto con una cantidad de recursos que, si tomamos los próximos 20 años de consumo de Argentina, los niveles actuales, o le ponemos algún crecimiento mínimo, tenemos 5 veces los recursos de lo que va a consumir Argentina en los próximos 20 años, como recursos potenciales que podemos llegar a producir de vaca muerta. Si juntamos esto, yo creo que la respuesta es obvia, ya se habló en los paneles anteriores. Lo que debemos hacer es exportar, ¿no? Y exportar es lo que nos va a generar la oportunidad de traer divisas al país, y todos los beneficios que eso conlleva. La industria tiene una visión de largo plazo, de inversión de largo plazo, 20, 30 años por lo menos. Desarrollar vaca muerta en el área del petróleo va a requerir inversiones constantes durante décadas de $3.000 millones por lo menos, yo creo. Y esto por los próximos 20 años. Así que es una industria capital intensiva. Con lo que poder financiar esto va a ser muy importante. Ya se habló en el panel anterior del diálogo del gobierno con la industria que existe, y de posibles legislaciones y de otras soluciones que deben darse para lograr esta estabilidad de largo plazo. Pero la industria tiene que ser competitiva, al fin y al cabo. Nosotros vamos a exportar, el precio lo va a poner el mercado. Dijimos que los precios no van a ser lo que han sido históricamente, así que tenemos que ser muy competitivos. Para esto, en un ámbito exportador, tenemos 2 aspectos que tenemos que focalizarnos como país. Uno es la calidad de lo que exportamos. No se logra exportar de un día para el otro. Hay que desarrollar un producto, hay que desarrollar un mercado, hay que tener una calidad consistente en el tiempo, hay que tener la garantía de poder ofrecer ese producto. Y esto toma tiempo y toma una industria que esté bien posicionada y sea responsable. Y después, también lo mencionó Pablo, para ser competitivos necesitamos, a nivel de nuestros costos de producción, trabajar constantemente obteniendo mejoras, y creo que acá tenemos una oportunidad enorme en desarrollar industria local. Creo que la inventiva argentina es muy buena, y muchas de las mejoras que se han logrado en Estados Unidos han sido todas haciendo. A medida que la masa crítica se va logrando de tener el motor andando, digamos, se van obteniendo estas mejoras y son sustanciales. Las hemos visto en todos estos años. Pero hay mucho por seguir haciendo. Así que la oportunidad para desarrollar la mediana y pequeña empresa está, y creo que es algo que como industria tenemos que apoyar y fomentar. Puntualmente, con lo que es cosas que necesitamos para esta reactivación en el área de petróleo, la infraestructura debe crecer. Tenemos una infraestructura de petróleo existente para lo que es el consumo del mercado local. Esta infraestructura tiene capacidad y va a acompañar el crecimiento. Yo creo que lo que nos falta es infraestructura para poder exportar. Puntualmente nos falta capacidad de almacenamiento para exportar, lo que existe hoy
cubre el abastecimiento del mercado local. Y también tenemos que desarrollar las vías de exportación, boyas de mayor capacidad para poder cargar buques de 1 millón de barriles para arriba, para poder tener mejores costos en lo que es el transporte. Y por último, yo creo que es importante resaltar que tenemos una oportunidad como país para no solamente estar involucrados en el rubro primario, sino poder industrializarnos. El ejemplo de Estados Unidos es uno a seguir, donde toda la petroquímica basada en la producción de líquidos que se ha desarrollado es un ejemplo de generar valor agregado y de también desarrollar más industria y empleo en el país. Así que yo creo que el camino que estamos transitando es bueno. Tenemos que seguir trabajando juntos con los gobiernos nacionales y provinciales, las empresas, los trabajadores, porque acá lo que tenemos que lograr es competir en el mundo y bueno, hablamos de Olimpiadas en el panel anterior, acá es Argentina contra el mundo, así que tenemos que trabajar todos juntos para lograr esto. Bueno, muchas gracias, Juan Martín. Sí, vamos a volver sobre un poquito este tema de los costos y exportaciones, porque seguramente para exportar vamos a tener que tener costos muy bajos y hay mucho para hacer y vamos a hablar un poquito de esto. Pero yo le pedí ahora a Eric Dunning de Chevron su visión. Okay, thank you, Raul. It's a pleasure to join you and the distinguished panel here today. I wanted to start off with a special thank you to Jeremy and the Institute of the Americas for convening a very timely and important discussion about the future of the Vaca Muerta. My name is Eric Dunning, and I'm the Managing Director of Chevron's Latin America Business Unit with operations in Venezuela, Brazil, and here in Argentina. I'm also the president of Chevron Argentina. And if you will allow me, I'd just like to take a minute to tell you about Chevron in Argentina to frame my comments. So our Latin America headquarters was moved to Argentina a little over a year ago, but Chevron has a long history in Argentina. Chevron first entered the country more than 20 years ago when we acquired the El Trapial field in 1999. In 2013, Chevron partnered with YPF to start unlocking the potential of the Vaca Muerta. Together, we pioneered the development of Loma Campana, the largest shale development in Argentina so far. And today, Chevron is proud to be the largest foreign investor in this world-class shale play. A little known fact dating back even further is that the Vaca Muerta was actually discovered by a geologist working for Chevron in 1931. The fact that it took almost 90 years to start unlocking the potential of the Vaca Muerta gives us an appreciation for the immense challenges that we have faced, both above the ground and below. For Chevron and many of the other energy companies here today, Argentina represents a bright future. The Vaca Muerta shale reserves have the potential to be a game changer for Argentina in terms of private investment, job creation, exports of oil and natural gas, tax revenue, and foreign exchange. With the right investment climate, we believe Vaca Muerta could double Argentina's crude oil production in a few years and generate crude oil exports of 500,000 barrels per day. And with Brent at $45 a barrel, that would represent about $8 billion a year in crude oil exports. Vaca Muerta could also provide Argentina with exports of natural gas to Chile, Brazil, and Uruguay. Longer term, as LNG prices recover, it also has the potential to provide not only adequate supply to local and regional markets, but also LNG exports to international markets. So the question on what is the recovery scenario?
Okay, well, to start with, kind of stating the obvious, to recover requires the sustained long-term investment. And to attract investment on the scale needed to realize the potential of the Vaca Muerta requires both domestic and international players. My colleagues on this panel are in a better position to describe what it takes to attract investment for a domestic player, so I will stick to the international perspective. To attract investment for international players, investment returns need to be globally competitive. For us, when we think of global competition, we think of the Permian. So how do we compete with the Permian? I mentioned the challenges are immense and come in the form of both above ground challenges and below ground challenges. So on the below ground challenges, it requires sophisticated technology, industry know-how, capabilities from both operators and service companies, keeping up with best practices in the relentless pursuit for efficiency. We are dealing with high pressure, extremely tight and complex formations, but we are becoming increasingly good at dealing with these challenges. In fact, these challenges are very similar to the Permian, which we can use to our advantage by bringing these lessons learned to the Vaca Muerta and to make sure we are competitive in terms of cost and recoveries. Perhaps the bigger challenge is to compete with the Permian on the above ground risks. Attracting capital from international investors is highly dependent on maintaining investor confidence, which is dependent on maintaining a stable and attractive investment climate. So we believe the most robust recovery scenario requires a stable, predictable, transparent regulatory environment, market-based pricing, access to foreign exchange markets, ability to repatriate cash to pay loans and dividends, automatic and transparent rules for crude oil exports, and the avoidance of extraordinary measures or increased taxation such as price controls or export duties. So we believe the formula for success is a combination of industry know-how, a highly capable and motivated workforce, highly capable service contractors using sophisticated technology, and an attractive investment condition in Argentina. We believe this framework is achievable and is the best way forward for Argentina to attract sustained long-term investments for the development recovery of the Vaca Muerta. Thank you. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por recordarnos los largos y fructíferos lazos de Chevron con Argentina y con YPF, y por darnos esta idea de la necesidad de algunas cosas que tenemos. Yo creo que tenemos gente muy capaz en el upstream para desarrollar las cosas, tenemos un know-how que estamos adquiriendo y sobre todo tenemos que mejorar a través de una regulación estable y transparente en el tiempo las condiciones para atraer las inversiones que necesitamos. Muchas gracias, Eric. Le pediría ahora a Jorge Milanese, que nos puede dar su opinión sobre este punto. Jorge Milanese de SPRO. Muchas gracias, Raúl. Quiero empezar agradeciendo la introducción tan buena que me hizo Jeremy, muy amable como siempre, y felicitar al Instituto de las Américas, que siempre tiene realmente el pulso correcto sobre lo que está sucediendo en la región y en cada uno de los países. Es realmente destacable la manera profunda en la cual entienden las realidades regionales e individuales de cada país. Así que es como siempre un placer para mí en lo personal y a SPRUL en general poder participar y colaborar con el Instituto de las Américas. Siendo el último participante del panel, la verdad que pensé mucho en cómo poder contribuir con alguna visión diferente o con alguna visión novedosa al tema que estamos tratando. Ustedes saben que cada 90 minutos pasa alrededor de la Tierra la Estación Espacial Internacional. Hay 7 astronautas en este momento allí. Y hace muy poquitos, una hora atrás, cuando empezó esta conferencia, pasó sobre Argentina. Entonces se me ocurrió escribirle al astronauta Joe en la Estación Espacial y preguntarle qué opinaba de esto.
ver si él me podía dar desde su perspectiva algo que pudiéramos contribuir. Y es muy interesante. Me dice, mira, en realidad hay solamente 3 países en el mundo que han podido poner en producción comercial una formación de shales. Estados Unidos, por supuesto, como todo el mundo sabe, Canadá también, y la Argentina. Y por ello la Argentina es mirada con mucho respeto y con envidia, en algunos casos, al tener esta posibilidad tan grande en manos del país. Yo creo que es un testimonio importante al buen trabajo que ha hecho la industria del upstream en Argentina, en realidad, porque ha conseguido poner esto en producción y en producción comercial en mucho menos tiempo del que le tomó a los Estados Unidos o le tomó a Canadá. El astronauta Joe, que es un geólogo también, me dice, mirá, hay condiciones que son espectaculares en Argentina. No solamente ustedes tienen un shale muy rico, sino que además tiene poco contenido de arcillas, gran contenido orgánico y acceso a infraestructura. Dice, pero al mismo tiempo hay que reconocer que hay variaciones regionales que son muy importantes de tener en cuenta. Dice, yo desde aquí veo que con respecto al acceso a infraestructura es cierto, Vaca Muerta empezó a desarrollarse en la cuenca neuquina, donde durante muchísimo tiempo y muy tradicionalmente las compañías habían producido gas y petróleo y en consecuencia eso favoreció mucho, al igual que en Permian, por ejemplo, el hecho de empezar, digamos, con el pie derecho. Pero también es cierto que esa infraestructura es infraestructura muy vieja. Realmente los últimos gasoductos y oleoductos troncales que se construyeron en Argentina hace décadas atrás, cuando el país producía menos, cuando el país no pensaba en exportar, como dijo Juan Martín. Eso obviamente es algo que es no solamente una barrera que tiene que ser solucionada, sino que es un factor de diferenciamiento. Cuando ustedes ven las conexiones entre Estados Unidos y México y Canadá, que son los países limítrofes en la región, todos esos gasoductos y oleoductos están llenos a su máxima capacidad. Se está utilizando esa infraestructura disponible para el beneficio de ese bloque regional, y es cierto que tienen, digamos, un acuerdo entre ellos, pero también hay acuerdos en Latinoamérica que deberían favorecer esto. Cuando en realidad en Argentina lo que vemos es que hay una exportación bastante asincrónica, tanto de gas como de petróleo, y esa parte del círculo virtuoso no termina de empezar a funcionar. El hecho es que el otro factor que es preponderante en esto es que los países en la región estamos todos compitiendo entre nosotros por el acceso a capital. Y hay que mencionar aquí que en realidad en esa competencia Brasil, Guyana y Colombia inclusive están llevando la delantera. Son países que consistentemente han tenido, no en el corto plazo, sino durante muchísimos años, acceso a capital. Bueno, en el caso de Guyana recién comienza, pero no hay duda que obviamente están teniendo un montón de atención. El caso de Brasil es paradigmático, porque si bien la producción de Brasil en su mayoría es offshore, que uno podría asociarlo con producción muy cara, en realidad el hecho de haber tenido una política estable durante mucho tiempo los ha llevado a producir cerca de 3 millones de barriles equivalentes por día. Brasil es increíble lo que ha conseguido hacer con un recurso también que ha sido muy generoso. El presal de Brasil es de clase mundial, como Vaca Muerta es de clase mundial también. Yo creo que esa competencia por capital es algo que no termina de ser entendido correctamente, sobre todo por la clase política en Argentina. Y este es el tercer punto que el astronauta Joe me escribió en su email. Me dice, mirá, cuando vemos el factor macroeconómico, pero sobre todo el factor de la legislación, de las regulaciones, Argentina es como un nudo gordiano. No sé si se acuerdan la historia del nudo gordiano. Era un nudo hecho con sogas que era prácticamente imposible de desatar hasta que vino Alejandro Magno y lo cortó con su espada y solucionó el problema, ¿no? Todavía necesitamos a alguien que venga y corte con su espada el nudo gordiano
de la complejidad que tenemos de regulación impositiva, del poco acceso de capital que el panel anterior brillantemente ha expuesto, de la falta de incentivos o de incentivos de corto plazo, en general de todo ese aspecto que puede ser muy complejo. Si uno quiere hacer negocios en Brasil, la legislación brasileña y los impuestos brasileños pueden ser realmente muy complicados de entender, pero han sido estables durante muchos años. Entonces, la industria sabe lo que puede esperar, aprende a cómo ser eficiente en ese medio ambiente y desarrolla un recurso que está allí disponible. Yo creo que estos tres factores coinciden con la manera en la que las empresas deciden cómo hacer inversiones. Ven al subsuelo, ven todo lo que está por abajo de superficie. Las empresas en general de la industria son muy buenas, muy eficientes, tomando decisiones con respecto a la incertidumbre geológica, que no existe en Vaca Muerta, el recurso está allí, y luego ven todas las condiciones en la superficie, más allá del subsuelo. Y no cabe duda que todo el tema de la infraestructura, el acceso, digamos, a los mercados y la complejidad de realizar un negocio en Argentina son factores determinantes. Yo de nuevo quiero destacar, al venir de una empresa de consultoría de energía, quiero destacar el buen trabajo que han estado realizando las empresas de gas y petróleo en Argentina. El título del panel es reactivación, y en el cortísimo plazo, reactivación de pozos de gas y petróleo no convencionales es algo extremadamente difícil de realizar. En principio porque no se tiene mucha experiencia sobre eso, y segundo porque la manera en la que los pozos responden es diferente de la producción convencional. Así que, como dicen en Estados Unidos, me quito el sombrero por el buen trabajo que están realizando en Argentina. Y bueno, de nuevo un gusto poder participar con ustedes, y ojalá que la historia del astronauta Joe les haya interesado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nada mejor que la visión de un astronauta que está bien lejos para ver las cosas que hacemos en Argentina. La verdad que muchas gracias. Yo coincido con vos como vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA en la capacidad de los técnicos argentinos es sorprendente. Realmente pueden solucionar problemas que a otros les lleva más tiempo. Tenemos muchos elementos que a lo mejor necesitamos que alguien venga ese Alejandro Magno a cortar el nudo gordiano y podamos arrancar definitivamente en la parte donde somos más débiles, ¿no? Bueno, yo voy a hacer ahora una serie de preguntas. Quiero empezar por YPF, que le voy a hacer una pregunta especial en su carácter de empresa con mayoría estatal, que probablemente tenga un rol diferente, un rol especial, que me gustaría escuchar de parte de Pablo Giuliano, si es así, y cómo podría Argentina convertirse en un exportador de petróleo a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Me gustaría preguntarle a Pablo esta cuestión. Gracias, Raúl. Empiezo por la segunda. ¿Cómo convertirnos en exportadores? Creo que ya todos los que conocemos Vaca Muerta, todos los que hemos hablado, todo lo que se viene hablando de Vaca Muerta, muestra claramente que es un play de clase mundial. Nosotros hemos, en conjunto con nuestros socios operadores y en conjunto con nuestros socios no operadores, la mitad del panel que está acá, somos socios sobre Vaca Muerta, hemos realizado un desrisqueo de la mayor parte de Vaca Muerta, al menos en las zonas core donde estamos desarrollando, y tenemos un claro entendimiento de cómo es el subsuelo, de qué tenemos, de dónde tenemos que ir a buscarlo y cómo tenemos que hacerlo. Hemos logrado conformar, no solamente desde YPF, sino también la industria argentina, un equipo de profesionales de subsuelo que de alguna manera ha desrisqueado y ha puesto a la luz el potencial que tiene YPF. Hemos desarrollado en conjunto con nuestros socios internacionales que apostaron al desarrollo de Vaca Muerta en el pasado,
y que siguen apostando, hemos logrado tener prospectos y proyectos que hoy compiten mano a mano con los prospectos que tienen estas compañías internacionales en Estados Unidos y Canadá. Con muy buenas perspectivas actuales de competencia en términos de rentabilidad. Estos socios hoy continúan invirtiendo junto con nosotros en Vaca Muerta, apostando a que tenemos la capacidad para continuar mejorando y de la mano del potencial que tiene este play, realmente ser muy competitivos en cuanto a rentabilidad de los proyectos de inversión, en cuanto a los retornos de inversión que estábamos hablando hace un rato. En paralelo estamos trabajando en una mejora sistemática de la eficiencia de nuestra factoría, con tres focos que creo que ya los nombré al principio, que son reducción de nuestros costos, mejora de la eficiencia y un desarrollo ambiental y social sustentable, muy inmersos en participando activamente en las localidades en las cuales operamos. Esto que nos va a permitir al final del día, tener proyectos rentables, que sean financieramente atractivos, que logremos alcanzar break-evens inferiores a $30 por barril. Coincido, y creo que Juan Martín lo dijo más temprano, el escenario de precios del futuro lo vemos en ese nivel de precios, no lo vemos creciendo, recuperando lo que era prepandemia, hay una nueva normalidad. Nosotros hemos logrado ya break-evens y rentabilidades muy competitivas en las zonas core de desarrollo que tenemos principalmente con nuestros socios, y el desafío que tenemos de aquí en adelante es cómo masificamos en el resto de nuestros desarrollos y en los futuros desarrollos estos buenos rendimientos que estamos obteniendo, entendiendo que el play es tan competitivo como en la zona core, que le llamo la zona core la zona que tenemos más desarrollada. ¿Y esto para qué? Al final del día esto es para poder construir una plataforma de exportación de petróleo sustentable, hacer nuestro petróleo conocido en el mundo, creo que lo mencionaba Juan Martín más temprano, exportar petróleo no es exportar un excedente, es construir una base sustentable de exportación, es hacer conocido nuestro petróleo en el mundo, es hacer que esa calidad sea conocida y sea constante. Y esa es la visión que tenemos de YPF, una YPF exportadora, pero no solamente una YPF, sino una industria parada sobre vaca muerta que pueda exportar petróleo. Sabemos que el gas es la energía de transición, tenemos un plan gas que podemos hablar un poquito más adelante de ese punto, corto plazo, exportación de petróleo y comenzar de la mano de la exportación de petróleo que genera ingreso de divisas, que genera una mayor rentabilidad y una mayor eficiencia de la industria basada en el crecimiento. Esto nos permite posicionarnos para en el mediano plazo empezar a pensar ya más seriamente en exportación de gas. No solamente al mercado regional hay que atenderlo, eso es de más corto plazo, creo que lo podemos hacer, es pensar en exportar gas a los grandes consumidores del mundo. Ahora, ¿cuál es el rol que vemos, o nuestra visión sobre el rol que tiene YPF? YPF es la compañía argentina más grande, es una compañía que va a cumplir 100 años dentro de 2 años, estamos presentes en todas las cuencas productivas de Argentina. Sabemos que el desarrollo de vaca muerta no lo vamos a hacer solos, que necesitamos a toda la industria para poder hacerlo, y de alguna manera el rol que estamos viendo para YPF es, en conjunto con nuestros socios, poner en valor vaca muerta, ponerla competitiva, hacer que los costos generales de la industria bajen. Tenemos que colaborar de tal manera creo que lo decía Juan Martín hace un rato, tenemos que trabajar con la industria local
para desarrollar industria local, desarrollar industria que permita bajar los costos y poder generar lo que necesitamos localmente. Creo que Argentina tiene mucho potencial para eso. Hemos sido un país, somos un país que exporta tecnología de punta, somos un país que ha sido pionero en aviación, que ha sido pionero en construcción de buques, que ha sido pionero en alguna etapa de su historia en la metalurgia pesada. Creo que tenemos con qué hacerlo. El cerebro está, creo que el músculo está, tenemos que ponernos a trabajar en eso. Desde YPF estamos convencidos que nuestro rol es traccionar la industria, es aportar al desarrollo de Vaca Muerta de manera conjunta con la industria, haciendo atractivo este play para nuestros socios internacionales y para nuevos socios que estén dispuestos a venir a Argentina. En Argentina hay muchas oportunidades, hemos logrado transitar una curva de aprendizaje que nos pone como el país que ha podido desarrollar proyectos de shale fuera de Norteamérica, el primer país y casi diría el único. Y esto hace que, de alguna manera, nuestro rol termine siendo, tenemos que encolumnar la industria detrás del desarrollo de Vaca Muerta. No para YPF, pensando en el desarrollo conjunto de Vaca Muerta, con nuestros socios locales, con otras compañías locales, con nuestros socios internacionales y con otras compañías internacionales que, para los cuales Vaca Muerta es un play muy atractivo. Muchas gracias Pablo. Ya lo había mencionado también Juan Martín, la idea de convertir a la Argentina no solo en un país agrícola, sino realmente en un país industrial y tecnológico, que creo que es un camino hacia el futuro. Bueno, quiero hablar un poquito ahora de, si bien esto es de petróleo, no podemos dejar de mencionar el Plan Gas. Yo creo que el Plan Gas se mencionó en el panel anterior, en realidad, más allá de los detalles, lo que significa es que el gobierno y las empresas se ponen de acuerdo. Y me parece que eso es justamente lo que genera una sensación de mejora de clima inversor. El hecho de que se pueden poner de acuerdo en hacer algo juntos. Eso me parece que es muy importante. Yo quisiera preguntarles, ahora que tenemos el Plan Gas, que pronto va a tener la subasta como resultado, etcétera, ¿cuáles creen ustedes que son los puntos más importantes que contiene el Plan Gas? Y tal vez, ¿cuál es el punto o los puntos que ustedes creen que no está reflejado ahora, pero que tal vez hubiera sido necesario o conveniente que estuvieran? Juan Martín. Yo creo que el Plan Gas es importante porque le genera un ahorro al país en divisas, por un lado, y a ver, volvamos para atrás. Nace porque tenemos una industria de gas que hoy está declinando, donde no hay inversión. Y la verdad que este plan que genera los incentivos adecuados nos va a permitir revertir ese declino y asegurar el abastecimiento que necesitamos en los próximos años. De esta forma podemos desarrollar industria local, invertir localmente, desarrollar las comunidades donde estamos trabajando y a su vez evitar tener que importar gas a otros costos. Creo que los beneficios del plan son claros y era un plan necesario. Creo que hubo buen diálogo entre la industria y el gobierno, que es necesario para este tipo de iniciativas. Se habló mucho de esto en el panel anterior, que hacía falta. Creo que dentro de ese marco se desarrolló como un plan federal, es un plan que
que contempla todas las cuencas y contempla las necesidades de los distintos perfiles de inversión y de producción de los proyectos, como puede ser un no convencional en Neuquén o una producción en el offshore en Tierra del Fuego o toda la exploración que podría llegar a darse en el futuro. Esto es un mensaje claro de Argentina hacia afuera que da una señal clara de buscar invitar la inversión, ¿no? Y atraer la inversión. Así que creo que es un plan que es necesario y va a ayudar mucho a tenerlo. Muchas gracias, Juan Martín. Eric, la misma pregunta sobre el plan gas. Well, so for Chevron, our assets are really firmly in the oil band. So we've got very little gas. And Okay. the gas we do have is all associated gas. So you know, I guess it's important to recognize that the gas plan is focused on addressing a fairly short-term problem with the you know, a 4-year time frame, which is in the oil and gas industry. That's a very short window. So I think if we hadn't had the industry downturn, it probably wouldn't have been necessary. You could have had you know, just the associated gas from the oil band would have been enough gas to supply the country, but it's not. And so I understand that, you know, the purpose of the gas plan is just that from our perspective, we just don't have enough gas to really participate. Although we are still looking at whether we could, but it's just really not focused at companies that have assets in the oil band. Thanks, Eric. Jorge Milanese. Es una curita. O sea, es una medida que ha sido necesaria, como dijeron Juan Martín y Eric también, pero en realidad no es que no haya incentivos en el resto del mundo, en Estados Unidos los hay también y en Canadá, pero lo importante es que la industria crezca sobre sus dos pies, sobre base segura, ¿no es cierto? Yo creo que lo mismo que el barril criollo, hay circunstancias propias de la pandemia y de lo que la industria está pasando que hacen necesaria una cosa como esta, pero debería ser algo transitorio. Un puente hacia un mejor momento en el cual, como Juan Martín decía, la industria pueda estar expuesta completamente a lo que son las condiciones internacionales y ser lo suficientemente eficiente y efectivo para competir en un pie de igualdad con otras industrias similares alrededor del mundo. Creo que es una señal importante. No todos los gobiernos alrededor del mundo le prestan tanta atención a la industria como ha estado ocurriendo en Argentina, pero nuevamente yo creo que en el largo plazo y por la sanidad macroeconómica del país y la sanidad de la industria, tiene que ser algo que se supere eventualmente. Muchas gracias, Jorge. Pablo, ¿querés agregar algo sobre el plan gas? Y yo creo que es el plan gas, creo que tiene muchas cosas positivas. Captura las lecciones aprendidas de los planes previos. Si nosotros nos fijamos en el plan gas previo, tenían una modalidad que a veces nos hizo tomar decisiones erróneas como industria y como país, pero claramente hay algo que es muy importante en este plan gas. Al final del día es una licitación. Es una licitación donde el precio lo fija el mercado, no lo fija una autoridad. La autoridad fija un tope
pero aún ese tope está muy por debajo del precio que fijaban los planes gas anteriores. Creo que da un horizonte de previsibilidad con cláusulas claras de Libre or Pay y Take or Pay. Algo muy importante, manda una señal de precio importante que no son los $7.50 de algún plan gas anterior, con lo cual hoy gracias a los planes gas anteriores, hemos recorrido un camino de eficiencia mejorando nuestros costos, y coincido que al final del día esto es un puente para llegar a que nuestros proyectos sean sustentables con precios internacionales. Tiene algunas otras... volvemos a tener precios estacionales y no un precio fijo todo el año, con lo cual uno puede licitar algún bloque adicional para periodos de alta demanda, y esto es lo que normalmente sucede en estos mercados de gas en donde hay una demanda estacional. Precio en las estaciones de alto consumo es más alto, cuando baja la demanda el precio es más bajo. Este plan gas lo contempla, y creo que eso es muy positivo, junto con que el mercado ponga el precio, que dé una señal de precio y que dé un incentivo firme para poder exportar en firme en verano. Creo que son 4 o 5 puntos que rescata este plan gas, que pone en movimiento para traccionar la industria en este escenario de pandemia o post-pandemia, y de alguna manera le asegura al país la energía que necesita, evitando una salida innecesaria de dólares de la mano de la importación de energía. Con lo cual yo lo veo muy positivo. Creo que ha mejorado las iniciativas anteriores, se enfoca en la demanda prioritaria, que es lo que tenemos que cubrir, con lo cual la verdad que nosotros lo vemos con muy buenos ojos por estas señales claras que está enviando a la industria. Muchas gracias, Pablo. Acá me llegó un mail de Joe, del astronauta Joe, que me dice que está todo bien en Argentina, pero que él lo que ve es que la infraestructura que tiene nuestro país, y le ve como ciertas deficiencias. Es decir, si nosotros queremos exportar a gran escala, me pregunta yo acá, yo no veo suficientes caminos, no veo suficientes trenes, no veo suficientes acueductos. Entonces la pregunta que yo tengo para el panel es si están trabajando, está buscándose un acuerdo con los gobiernos nacionales y provinciales para construir esta infraestructura que sin ninguna duda bajaría los costos argentinos y permitía ir por la medalla de oro que estábamos mencionando en el panel anterior. No sé, Juan Martín. A ver, yo creo que me tocó vivir y trabajar en Estados Unidos durante el arranque del shale gas, y no son problemas argentinos solamente estos que estamos mencionando. Los cuellos de botella surgen donde uno menos lo espera, pero surgen. Cuando arrancó el shale en Estados Unidos, principalmente el Barnett, también tenías una demanda de construcción en China que hacía que el acero y el cemento tengan unos costos altísimos, y impactaban muchísimo. O sea, no conseguías los caños que necesitabas para poder completar los pozos. Así que se daban ese tipo de cosas. Después empezamos a diseñar fracturas cada vez más grandes. Entonces necesitábamos arena, y no habían suficientes canteras para proveer esa arena. Por suerte Estados Unidos tiene una infraestructura de trenes importante, y supo aprovecharla y traer arena de grandes distancias, y finalmente aceitar esa logística donde la arena está disponible.
Una vez que estaba disponible la arena, el proyecto que más arena demandaba en ese momento era el Haynesville, de una formación con mucha presión, donde lo que se hacía en aquel momento era completarlo con arena resinada, y no había suficientes plantas para resinar la arena. Entonces, de vuelta, se iban generando todos estos cuellos de botella, tenías vagones y vagones y vagones de tren que estaban funcionando como almacenamiento de arena, y así todos los cuentos que fuimos conociendo de muchísimos pueblos de Texas que de un día para otro tenían que albergar numerosas compañías, muchos empleados, faltas de hoteles, gente durmiendo en autos, ese tipo de situaciones que se han ido dando a medida que el Play iba creciendo. El resumen de esto es que yo creo que vamos a tener cuellos de botella, tenemos que saber adelantarnos a eso. Creo que el punto de los caminos y la logística es importante, pero a medida que la demanda vaya creciendo, yo creo que se va a ir dando esa inversión y ese desarrollo. A veces no es bueno apresurarse porque uno puede invertir una gran planta en algún lugar donde luego resulta que vino otro y encontró arena más cerca y esa inversión. Entonces, yo creo que se va dando este proceso iterativo que va logrando. Sí es importante unir los municipios, las provincias, y al gobierno nacional para poder tener un plan y una visión de hacia dónde se va. Y creo que esas conversaciones se tienen. Muchas gracias, Juan Martín. Jeremy, ¿cómo estamos con el tiempo? No sé si estamos muy justos. Sí, ya como 5 minutos, Raúl. Gracias. Bueno, entonces, no sé, Eric, si tienes algún comentario sobre este aspecto de la infraestructura que el país tiene que desarrollar. Well, I would say, certainly infrastructure improvement would help the development of the Vaca Muerta. And I think it's, I agree that they need to be, the investment in those things need to come at the right time and in the right place. And I think what will happen is, we'll get into this virtuous cycle where if you get enough investment in the Vaca Muerta, you get enough production, that's going to increase royalties, it's going to increase taxes, it's going to spur economic development. More royalties, more taxes helps with funding for roads and other infrastructure. So I think it will come, but certainly I agree with the observation that the infrastructure is really could use some improvement, but it's got to come at the right time and be an investment that is profitable. Muchas gracias, Eric. Bueno, creo que estamos ya sin tiempo, Jeremy. Yo me quedaría con este panel y seguramente la audiencia mucho más tiempo porque es sumamente interesante ver cómo Vaca Muerta puede ir evolucionando, qué cosas tenemos que hacer, levantar un poco la mira seguramente, tal vez no tan alto como el astronauta Joe, pero lo suficientemente alto como para ver qué cosas tenemos por delante, qué cosas tenemos que hacer en conjunto, qué cosas tenemos que planificar. Un país que no está acostumbrado a hacerlo, pero que tenemos que hacerlo si queremos que Vaca Muerta llegue a todo su potencial. Yo les agradezco mucho a los panelistas infinitamente. Jeremy, no sé si te dejo para que cierres. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Para cerrar todo, yo hago una pregunta, sí, que ustedes pueden responder, que cuando pasan a 2021, ¿son optimistas para Vaca Muerta y su recuperación? ¿Sí o no? Jorge, primero, al revés. Sí, definitivamente. Muy optimista. Eric, are you optimistic about 2021 for Vaca Muerta? It seems like recovery is already underway, but how are you? Are you optimist?
Yeah, we're turning the corner. We've always been optimistic about the Vaca Muerta. It's just we just got to get the investment conditions right and stay stable and stay the course. Excellent. Juan Martín, optimista? Sí, totalmente. Yo creo que mencionamos el plan gas. El plan gas es un buen aliento para el desarrollo en gas. Y creo que el petróleo tiene una base buena, tiene una muy buena base, que bueno, teniendo los dos ámbitos donde podemos mover recursos entre uno y otro, generalmente creo que es una gran ventaja para Argentina para poder desarrollar, tener la masa crítica, ¿no?, que nos va a permitir obtener los costos. Y además tenemos un equipo de gente buenísimo, así que creo que lo vamos a poder lograr. Gracias. Bien recibido. Señor Juliano, Pablo, Bueno, última sí, palabra. yo coincido con todo el panel, somos muy optimistas respecto a la recuperación en 2021, a terminar la recuperación en 2021. Nosotros estamos planificando para 2021 un crecimiento de entre un 40 y un 50% de nuestra producción en barriles equivalentes, y apoyados en la eficiencia y la reducción de costos que hemos conseguido en este periodo de negociaciones durante la pandemia, extendido al 2021, estamos visualizando que vamos a poder hacer un 20% más con el mismo CAPEX. Y esto es algo que en Argentina no se ha logrado durante mucho tiempo de manera sustentable. La verdad que poder hacer 20% más de pozos con el mismo CAPEX es algo que nos alienta mucho y nos pone muy, muy optimistas respecto al futuro de Vaca Muerta y sobre todo respecto a que haya compañías dispuestas a venir a Vaca Muerta a acompañarnos en el desarrollo de este play. Perfecto, dejamos así. Siempre desde el punto de vista del Instituto de las Américas estamos, como dice bien Jorge, muchísimas gracias por decir en el pulso. Esperamos que sí, y con todos en esta sesión les felicito hasta el momento, les envío mucha suerte, y con el optimismo estamos con ustedes en 2021 para ver en dónde vamos y tal vez en cuanto a la ley de hidrocarburos podemos tener otra discusión. Un aplauso, gracias a Jorge Milanese, Raúl Bertero, Eric Dunning, Juan Martín Bulgaroni y señor Pablo Juliano. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y sus equipos por todos los esfuerzos a acompañarnos. Hasta pronto, muchísimas gracias. Hablando de transición, vamos a pasar a la política, la transición política desde el punto de vista de los Estados Unidos y qué implica. Gracias, señores, muy amable. Jeremy, no tiene que hablar más de transición, ahora es pivot. Muchas gracias. Suerte. Cuídense. Thank you, Jeremy. Thank you, Raul. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Thank you, everyone.